Bueno, hoy vamos a estar comparando un poco, encontrando las diferencias o encontrando los factores diferentes que tiene una ciudad grande a una ciudad pequeña. En este caso, estamos en Toronto. Como ustedes o algunos de ustedes deben saber, yo vivo en una ciudad muy diferente en la otra costa de Canadá. Es una ciudad mucho más pequeña, es la provincia más pequeña de todo Canadá y el ambiente definitivamente es muy diferente. Miren, por ejemplo, tenemos aquí este restaurante bar, Rincón de la Boca. El título en español, seguramente la atención es en español. Esto me parece demasiado curioso. Aquí encontramos otro restaurante mexicano, latino, El Sazón de la Tía Flo. Bueno, en este video, como les conté anteriormente, quiero encontrar las diferencias o comparar un poco porque es muy importante que sepamos qué nos puede ofrecer de pronto una ciudad grande comparada a una ciudad pequeña para definitivamente hacer la decisión de saber a qué provincia o a qué ciudad nos queremos mudar. Toronto, como ustedes seguramente ya lo saben, es una ciudad gigante, es una metrópoli muy importante en este país. Entonces, definitivamente es una de las primeras opciones que los inmigrantes miran al momento de escoger su nuevo hogar en Canadá. Hablando de empleo específicamente, quiero contarles que Toronto, como ustedes ya deben saber, es un centro financiero y económico muy importante para el país. Entonces tiene bastantes oportunidades laborales en diferentes sectores, en muchos amplios sectores económicos. Sin embargo, los que más se destacan son tecnología y finanzas. A pesar de que estos son los dos sectores que más se destacan, no son los únicos y hay bastante oportunidad laboral en diferentes sectores laborales. Ahora, comparándolo con la isla o con Charlottetown, quiero contarles que definitivamente sí puedo decir que hay más oportunidad aquí, porque hay más lugares, hay más establecimientos, más organizaciones, más compañías, obviamente por la dimensión y el espacio de cada ciudad. Sin embargo, también me gustaría resaltar que a pesar de que pronto hay más oportunidades laborales aquí en esta ciudad, creo yo que hay definitivamente más competencia. Llegan muchos más migrantes, llegan muchas más personas, definitivamente muy cualificadas. Entonces seguramente puede ser un poco más difícil destacarte aquí en Toronto porque hay más competencia y la gente está muy bien preparada. Siento que en este tema de oportunidades laborales hay como una balanza. Definitivamente si tú eres una persona que está muy bien preparada y que de pronto es fuerte en sectores económicos como finanzas y economía, de pronto esta ciudad puede ser para ti. Sin embargo, si eres una persona que de pronto prefiere una vida más tranquila, e igual está muy preparada y puede ser buena competencia para otros candidatos, la isla Príncipe Eduardo puede ser una buena opción. El siguiente factor que me gustaría tocar sería la diversidad cultural. Siento que Canadá en general es demasiado diverso y nos hemos podido dar cuenta que yo creo que los últimos 10 o 5 años han sido un hit para la migración, no solamente latinoamericana, sino también de diferentes países. Siento que a pesar de que Toronto se ve un poco más de presencia latina, definitivamente, como lo he podido contar en otros videos, la comunidad latina en la isla Príncipe Eduardo o en Charlottetown ha crecido extremadamente. Sin embargo, algo que me tiene demasiado asombrada de esta ciudad es que en esta oportunidad tuve la oportunidad de conocer este barrio o esta calle que se llama Dufferin, y cuando iba en el bus, sin buscar, sin hacer ninguna investigación, me di cuenta que había demasiada presencia de migrantes y de latinos específicamente. Mientras íbamos en el bus, noté que habían muchas banderas, primero, de diferentes países. También habían muchísimos restaurantes y establecimientos con banderas u ofreciendo servicios tradicionales de diferentes partes del mundo. Y algo muy llamativo, hacían énfasis en que hablaban español. Entonces, seguramente la presencia latina en esta ciudad y en este barrio es mucho más grande, y lo que pensaba era que seguramente cuando llegamos aquí los primeros meses, este puede ser un buen sitio para buscar un primer trabajo. Yo siempre les recomiendo que seguramente si ustedes traen un buen inglés o al menos bases, les va a hacer la vida más fácil aquí en Canadá, pero este no siempre es el escenario que tenemos o con el que contamos. Entonces, cuando llegamos aquí, puede ser que podamos buscar un trabajo en algo que conocemos, en algo que tenemos experiencia y que de pronto nos podamos defender bien con el español. No solamente encontré
establecimientos donde ofrecieran sus servicios, sino que también encontré lugares donde seguramente los inmigrantes, en este caso latinos, pueden encontrar comunidad. Encontré, por ejemplo, iglesias o bibliotecas donde ofrecen servicios en español. Esto hace que seguramente el proceso sea un poco más acogedor. Sin embargo, vuelvo y les repito, trayendo las buenas herramientas y las buenas bases, a cambio de esperar de pronto que donde lleguemos cuenten con español o con cualquier otra herramienta, seguramente va a ser más fácil para el proceso para ustedes. También siento que de pronto este lugar es un muy buen lugar para aquellos que extrañamos casa de vez en cuando. De pronto no es un cambio tan radical porque de pronto podamos encontrar la comida, comunidad, gente con la que nos podamos llevar bien y que nos podamos sentir como en casa. Otro factor que me gustaría tocar sería la educación. Sabemos muy bien que venir como estudiantes suele ser una vía bastante consultada para llegar a Canadá. Entonces me gustaría revisar un poco de las diferencias que tiene la educación o la calidad de la educación aquí en Toronto comparado con Charlottetown. Por ejemplo, Charlottetown tiene dos instituciones educativas muy importantes, como ustedes lo deben saber. Bueno, en específico tres. Tenemos dos colleges, uno en francés, otro en inglés y tenemos una universidad muy reconocida. A pesar de que estas instituciones son muy buenas académicamente, no se puede negar que Toronto cuenta con instituciones educativas muchísimo más reconocidas en todo el país y en toda Norteamérica, sin embargo, seguramente un poco más caras. Por ejemplo, Toronto tiene la University of Toronto, que es una de las universidades más reconocidas en Norteamérica, y también tiene otras universidades cercanas y aledañas, no específicamente dentro de la ciudad, pero sí muy reconocidas, como por ejemplo la Universidad de Waterloo. Hablando de colleges, en este caso no estoy segura de qué tan diferentes tengan la calidad de educación. Sin embargo, sí tenemos seguramente muchas más opciones, tanto dentro de la ciudad de Toronto como en las afueras, como por ejemplo George Brown, Seneca College y muchos más. Comparando la calidad de vida, quiero contarles que Toronto, como me han escuchado decirlo en otros videos, en esta ocasión tiene una calidad de vida muy buena. Digamos que la ciudad es muy segura, es una de las ciudades más seguras de Norteamérica. Sin embargo, Charlottetown también, por su estilo de vida tan tranquilo, tan cómodo, tan lento, definitivamente sigue siendo, digamos que, más segura o menos caótica. Siento, sin embargo, que como me he desacostumbrado de la calidad de vida que, por ejemplo, tenía en Bogotá o la seguridad, obviamente como esta es una ciudad mucho más grande, se siente muy diferente caminar por sus calles o tomar el bus. Siento que uno siempre está como prevenido y mirando. Sin embargo, he visitado esta ciudad y he tenido la oportunidad de recorrerla, recorrer sus calles incluso en la noche, y me siento relativamente segura. Una cosa que me gustaría aclarar es que también en Charlottetown, a pesar de que es una ciudad bastante segura, bastante tranquila y tiene el récord o el renombre de ser una ciudad demasiado tranquila, demasiado pacífica, sí estamos teniendo un inconveniente, digamos, y es que recientemente hay bastante población, bastantes personas en condición de calle. Esto hace de pronto no que la ciudad sea insegura directamente, pero sí de pronto altera un poco los factores de la ciudad o como la conocíamos anteriormente. Pero sí siento que, para resumir, cualquier ciudad de Canadá es un poco más segura que cualquier ciudad en nuestros países, en Latinoamérica. Lastimosamente hemos sido desafiados por corrupción, por inseguridad. Entonces sí siento que cualquier ciudad que escojan seguramente va a tener un poco más de seguridad y de calidad de vida aquí en este país. Como ustedes pudieron ver, empezamos el video en una calle con bastante presencia latina y llegamos a pocas cuadras caminando a un barrio definitivamente muy bonito. Seguramente se ve que es de un alto estilo de vida, y esto se debe a que en Canadá como tal no hay estratificación. Entonces no tenemos como el norte o el sur, o la parte bonita y la parte no tan bonita de la ciudad, sino que todo se combina un poco, y yo creo que también esto le da un poco más de sentido de seguridad a la ciudad.
Otro factor muy importante que siento que debo tocar a la hora de comparar el estilo de vida de estas ciudades es el transporte público. Ustedes seguramente ya me han escuchado hablar en varias ocasiones de que de pronto el Atlántico, o más específicamente la isla del Príncipe Eduardo, no tiene el mejor transporte público. Lastimosamente, en este momento tienen mucha más cobertura urbana que rural y mucha parte de la isla es rural. Entonces es muy difícil llegar a otros puntos de la isla Príncipe Eduardo que no sean específicamente Charlotte. Sin embargo, hay mucha gente trabajando para contribuir a esa problemática porque el gobierno reconoce que es un problema de accesibilidad, sobre todo para migrantes o para personas que no cuentan con un carro, sobre todo en los meses de invierno. Por otro lado, tenemos que Toronto tiene uno de los mejores sistemas de transporte del país. Tiene tranvías, tiene metro, tiene obviamente transporte como taxis y es demasiado accesible. Primero, me ha parecido económico en la posibilidad que he tenido de tomarlo. Segundo, seguro. Tercero, limpio. Y además he podido llegar a diferentes lugares con bien sea el tranvía o el metro. He tenido la oportunidad de tomar el metro y también hacer transbordo, bien sea en el tranvía o de metro a tranvía. Y por ejemplo, algo que me pareció buenísimo fue que me desplacé en tranvía a desayunar y cuando terminé de desayunar fui a tomar otro tranvía y me cobraron pasabordo gratis. Entonces ahí me ahorré un pasaje que definitivamente puede hacer la diferencia si estamos usándolo constantemente. Así que a comparación de una provincia pequeña, aquí cuentas con buses, tranvía, metro y seguramente cuando llegamos a este país no siempre es fácil comprar un auto en los primeros meses. Entonces esto nos facilita la vida para transportarnos bien sea a donde estudiamos o donde trabajamos. Este es un factor que me han preguntado mucho cuando subo historias o cuando subo cualquier contenido de Charlottetown. Me preguntan si no hay entretenimiento o por ejemplo vida nocturna, y a pesar de que la ciudad no es un gran lugar para vida nocturna, tiene digamos que su calle de vida nocturna, de locura, más sin embargo no es como un epicentro de digamos rumba o de fiesta. Sin embargo sí siento que el entretenimiento, los festivales han crecido mucho, la ciudad se está digamos que esforzando en hacer diferentes actividades para niños, para familias, para jóvenes y seguramente mantener entretenida a la gente. Pero no se puede negar que esta ciudad tiene mucho más entretenimiento, tiene conciertos, tiene eventos, tiene deportes. Entonces esto definitivamente sí llama la atención para cualquier persona, sobre todo para disfrutar un poco más de la vida canadiense. En estos días que he estado en esta ciudad, sí me podía encontrar muchos más teatros, bares, restaurantes que te hacen sentir un poco más cómodo, que te hacen divertirte un poco más y hacer un poco más fácil la transición. Me gustaría hablarles de la belleza natural que también podemos encontrar en estas provincias o qué tanto cambia la belleza natural de una provincia a otra. Canadá es muy bonito, también preservan mucho los espacios verdes, los espacios culturales. Sin embargo, sí siento que a pesar de que Toronto aún tiene muchos espacios verdes, conserva mucho los parques, pero sí definitivamente nos podemos encontrar con que están un poco de pronto más lejos de la ciudad o del epicentro. Sin embargo, Charlottetown, como lo dije anteriormente, es un poco más rural. Digamos que afuera de Charlottetown, de la capital, ya todo es rural. Entonces sí podemos ver que de pronto está un poco más cerca a esos parques naturales o parques nacionales que podemos visitar para admirar la belleza natural de este país. Si ustedes me preguntan cuál sería la mejor ciudad comparando PEI con Toronto, yo en este momento no les puedo dar una respuesta. Me parecería irresponsable darles una respuesta porque esto depende de la calidad de vida que queramos tener en este país. Yo creo que no hay un porcentaje de que a todo el mundo le parezca que Toronto es mejor que PEI. Definitivamente esto depende de la calidad de vida que queremos tener, de los planes que tenemos en Canadá. Si queremos una ciudad, como ya lo he dicho, segura, tranquila, con un estilo de vida lento, seguramente la isla Príncipe Eduardo puede ser una buena elección. Ahora, si queremos de pronto que la transición sea un poco más lenta, si venimos de una ciudad grande y no estamos dispuestos a arriesgar los beneficios o lo que trae una ciudad grande, seguramente la ciudad de Toronto puede ser un lugar en el que te gustaría vivir. Es importante tener en cuenta que vivir en una gran ciudad puede presentar desafíos
como por ejemplo la vida un poco más cara o por ejemplo más congestión y tráfico. Sin embargo, estas pueden ser cosas que a pesar de que se pueden presentar como desventajas, pueden balancearse con otros beneficios que ofrece una gran ciudad. Me gustó mucho tener tanta presencia latina y ver tanta presencia latina en esta ciudad. Me parece demasiado valioso porque sé que siempre traemos primero las mejores intenciones, un montón de sueños y además traemos excelente experiencia que seguramente le puede aportar a la vida y también a los sectores laborales en este país. Ahora, ya de regreso en Charlottetown, me gustaría que discutiéramos los pros y los contras, las ventajas y desventajas que tiene vivir en una ciudad pequeña. Charlottetown es la ciudad a la que llegué a vivir. No fue la ciudad que llegué primero en Canadá, pero sí fue la ciudad o es la ciudad en la que he vivido más tiempo en este país. Esta ciudad está localizada en la provincia de la isla del Príncipe Eduardo y esta provincia, como ustedes ya habrán escuchado, es la provincia más pequeña de todo Canadá. El estilo de vida de esta ciudad es bastante relajado, como ustedes podrán ver. Estamos grabando este video un domingo, más o menos a las 2 de la tarde, y la verdad es que todo el mundo aprovecha para descansar, para dormir, seguramente para hacer actividades al aire libre y empezar a disfrutar un poco el invierno. Así que definitivamente uno de los factores o ventajas para mí que tiene esta ciudad o que tiene vivir en una ciudad pequeña es el estilo de vida. Demasiado tranquilo, demasiada seguridad, demasiado calmado y lento. A pesar de que esto para mí es una ventaja, puede que esto sea una desventaja desde el punto de vista de otra persona que le guste la vida más activa, más de ciudad y de metrópoli. Definitivamente una ventaja que yo creo que sí se ve como ventaja independientemente de nuestra perspectiva es la seguridad. Esta ciudad es demasiado segura. Yo ya lo he contado en otros videos que cuando llegué a esta ciudad empecé a trabajar en un restaurante. Este fue creo que mi segundo trabajo en esta ciudad y salía muy tarde. Empezaba más o menos a las 5 de la tarde, pero salía a veces a las 1 o 2 de la mañana. Y pues a esa hora ya no había, digamos que servicio de transporte, de bus, y pues un taxi de pronto no valía la pena en ese momento. Entonces yo lo que hacía era caminar hasta mi casa a las 2 o 3 de la mañana, más o menos una caminata de 20 minutos, y la verdad es que nunca me pasó nada, nunca me sentí insegura. Sin embargo, cabe recalcar que el mundo está cambiando bastante, en general, no solamente en Canadá o en esta provincia, y definitivamente de pronto sí se ha vuelto de pronto un poco más insegura, si quisiéramos llamarlo así. Hay más personas en condición de calle, las drogas también son un problema que está aquejando bastante a Canadá y a esta provincia. Sin embargo, comparándolo con muchos de las ciudades de nuestros países, sí sigue siendo bastante seguro. Otra ventaja que tengo de la isla o de la ciudad donde vivo es que puedo llegar a todos los lugares muy rápido. Ustedes saben, o como seguramente habrán escuchado, el tiempo es oro. Entonces muchas veces, inclusive en Bogotá o por ejemplo en Ciudad de México, podemos gastar años de nuestra vida atascados en trancones o en tráfico. Sin embargo, aquí es muy raro que haya un trancón o que el tráfico sea lento. La verdad es que como hay pocos carros y como digamos que las vías principales son vías principales pero no muy ocupadas, esto hace que podamos llegar de una punta a la otra punta de la isla muy fácil. Por ejemplo, yo a mi trabajo, si voy en carro me gastaría por lo menos 2 minutos y si voy a pie también es demasiado corto el trayecto. También, por ejemplo, ir al supermercado o ir al gimnasio desde mi casa, me puedo tardar alrededor de 5, máximo 10 minutos en carro. Entonces esta flexibilidad me permite ahorrar más tiempo en mi día a día. Comparándolo, por ejemplo, con Toronto, me movilicé en el bus, que a pesar de que el sistema de transporte es demasiado bueno y demasiado conveniente, me demoré alrededor de 40 minutos para desplazarme de un punto al otro y la verdad es que me desplacé alrededor de 10 o 15 kilómetros. Y por ejemplo aquí esas distancias me las harían 15 o 20 minutos en carro o en bus y la verdad es que sumando día a día pues sí nos damos cuenta que nos podemos ahorrar gran parte de nuestra vida y de nuestro tiempo si vivimos en una ciudad pequeña. También una de las ventajas que tiene vivir en una ciudad pequeña es que, por ejemplo, si a ustedes les gusta un estilo de vida lento, calidad de vida, por ejemplo, aquí es muy raro que haya ruido o que haya, digamos, desorden, contaminación incluso de sonido.
porque la verdad es que la gente la vive muy tranquila. Entonces muy, muy pocas veces la gente, digamos que pita o grita o pone música fuerte, porque se respeta bastante el sentido de comunidad y se asegura uno que los vecinos y la gente que está alrededor pues también pueda tener una calidad de vida y descansar. También una ventaja que siento que tenemos en esta ciudad es que, como ya lo he dicho en otros videos, mucha gente se conoce entre sí, o bien sea son familia, son amigos, estudiaron juntos. Entonces esas conexiones nos permiten a nosotros como nuevos inmigrantes, digamos que si conocemos a la persona correcta, empezarnos a hacer un networking que nos conecte a buenos trabajos, a buenos contactos, a personas que de pronto nos puedan aportar bastante en nuestra vida en Canadá. Esto ya lo he contado en otros videos, pero por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en la guardería de niños, conocí a una mamá y esa mamá fue la que me conectó al trabajo que tengo hoy en día. Entonces uno nunca sabe quién lo está mirando, con quién está haciendo conexiones, a quién de pronto está impactando, y definitivamente sí podemos ayudarnos de esas personas que ya están conectadas y que conocen a alguien aquí. Es definitivamente por la población que tiene una ciudad como por ejemplo Toronto. Es mucho más difícil, por ejemplo, conocer al jefe de la compañía o hacer esos contactos que significan bastante y valiosos. Es un poco más difícil. No quiero decir que sea imposible, pero seguramente es un poco más difícil. Ahora hablando de las desventajas, claramente la primera desventaja que tenemos es el sistema de transporte. Si tú en esta ciudad no tienes carro, es muy difícil hacerte la vida. A pesar de que, como lo dije anteriormente, puedes llegar a cualquier lugar caminando o a muchos lugares caminando, hay muchos lugares que son rurales, que salen de la ciudad. Y esto incluye trabajos, por ejemplo. Entonces es muy difícil, sobre todo en invierno, desplazarte y transportarte. Y aunque todo queda o puede quedar en cortas distancias, créanme que en invierno caminar 20, 30, 40 minutos es una tarea casi que misión imposible. Y si no tenemos carro y solo nos podemos desplazar con bus, pues definitivamente hay rutas que no nos llevan al lugar donde tenemos que llegar, o tenemos que esperar 40 minutos, una hora a el bus que nos lleva de un punto a otro. Y si lo comparamos con Toronto, por ejemplo, Toronto tiene varias opciones para transportarte: tranvía, buses, metro, taxis. Aquí solamente contamos con el bus, que como les digo, no tiene las mejores horas ni las mejores rutas, y obviamente taxi, pero nos puede costar bastante. Por otro lado, como desventaja, sobre todo si tenemos un estilo de vida agitado y nos gusta, digamos, que cada día sea vibrante para nosotros, definitivamente en una ciudad pequeña como esta no vamos a encontrar tanto entretenimiento. Cuando tengo la oportunidad de ir, por ejemplo, a Montreal o a Toronto, me doy cuenta que todo el tiempo está pasando algo. Todo el tiempo en diferentes barrios hay un festival, una fiesta, un concierto. Aquí definitivamente eso no pasa. Aquí, como ya lo habrán visto también en otros videos, tenemos una calle que es como la de los bares, pero no hay mucho que hacer, digamos, en términos de entretenimiento, sobre todo entretenimiento nocturno. Así que si ustedes son una persona que les gusta la fiesta, que les gustan los conciertos, que les gustan los eventos, seguramente una ciudad pequeña no sea, digamos, lo que necesitan, al menos por ahora en este punto de la vida. También me gustaría recalcar como una desventaja, como la isolación. Precisamente como estamos en una isla, en la costa, en la punta de Canadá, en el sentido del este, si nos sentimos un poco, yo me siento un poco como aislada de todo lo que está pasando. Sé que hay personas que, por ejemplo, viviendo en Toronto, se van a Montreal un fin de semana, se van a Quebec, incluso a Vancouver. Pero a mí, como estoy en una punta, me toma, por ejemplo, 12 horas o 15 horas llegar a Montreal en carro. E incluso los tiquetes de avión pueden ser bastante costosos por el desplazamiento. Por ejemplo, como ustedes se pudieron dar cuenta, recientemente viajé a Toronto y lastimosamente en esa fecha no habían viajes directos de Charlottetown a Toronto. Entonces tuve que desplazarme hasta Halifax en carro, dejar el carro ahí, pagar parqueadero y poder volar de Halifax hasta Toronto. Entonces digamos que sí, de pronto nos añade un poco más de costos y de tiempo también si queremos conectarnos con la parte o con, como le llaman aquí, el mainland. También si lo vemos desde la perspectiva de inmigrante, cuando vivimos en Toronto seguramente hay vuelos directos de Toronto a Cancún, a Bogotá, a Medellín, a diferentes partes de los países de Latinoamérica. Sin embargo, cuando vivimos en este lado, nos puede costar incluso el doble, simplemente por la conexión de nuestra ciudad a Toronto o Montreal, y de ahí
a la ciudad donde vivimos. Otra ventaja que me gustaría mencionar definitivamente son los precios de compra de casa. A pesar de que Canadá está atravesando una crisis de vivienda bastante fuerte, es mucho más sencillo y conveniente comprar una casa por los precios del mercado aquí en una provincia o en una ciudad pequeña comparado a una ciudad grande. Por ejemplo, aquí podemos encontrar apartamentos desde los $295,000 o $245,000. No son los apartamentos más modernos, sin embargo es un precio asequible a una persona que gana un sueldo normal aquí en Canadá. Y si vemos, por ejemplo, un apartamento con la misma estructura y el mismo espacio, podría estar costando $600,000. Entonces, comparando obviamente esos precios, es mucho más posible comprar o adquirir una casa o un crédito en una ciudad pequeña comparado a una ciudad grande. Van a haber muchas desventajas y ventajas, y esas son simplemente ventajas y desventajas que yo he tenido, con las que me he enfrentado. Sin embargo, recuerden también que es cuestión de perspectiva y que cada persona tendrá una posición frente a una ventaja, a una desventaja. Por ejemplo, si a ti no te interesa comprar casa y no te interesa vivir en arriendo o en renta, de pronto la ventaja que te dije de las casas no es importante para ti, entonces puede que una ciudad grande sea mejor elección para ti. Como ya lo he dicho en otros videos, y seguramente esto ya es insignia del canal, frase insignia del canal, pero siempre lo digo, que hay una provincia para ti, simplemente la cuestión es buscar. Así que ustedes cuéntenme, dependiendo de sus sueños, del estilo de vida que quieren tener en Canadá, cuál es la ciudad que de pronto más les llama la atención. Cuéntenme en los comentarios, o si ustedes viven en alguna de estas dos ciudades, cuéntenme su experiencia para saber cómo les ha ido en cada ciudad. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!